Marketing Online, episodio 697. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis, pero esto es Marketing Online. Hoy, miércoles 11 de enero del 2017, programa 697, que vamos a dedicar a todos los que recientemente han perdido el trabajo. Esto me lo pide José, un oyente que pues ha tenido esa mala suerte, y desde aquí, bueno, pues le mando un abrazo, un saludo, así como todos los que han pasado por eso mismo, y espero que este 2017 recuperéis un trabajo quizás mejor o montéis vuestro propio negocio. Ya sabéis que una de las gracias del Marketing Online es que no hace falta que busquéis un trabajo, sino que quizás podéis crear vuestro propio negocio. Aquí todos los martes, como ayer por ejemplo, tenemos ideas de negocio nuevas, o sea que quizás este 2007 puede ser vuestro año. En todo caso, muy buenas vibraciones, digitales desde aquí. En fin, hoy un programa en el cual vamos a resolver el último caso de estudio que propusimos hace un par de semanas, pero antes, como siempre, boluda.com, ya sabéis que tenéis los videotutoriales, los cursos de marketing online, ¿de acuerdo? Paso a paso, a tiempo real, echadle un vistazo, vamos, es todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online o para mejorarlo, sea una idea, un proyecto, da igual, echadle un vistazo, tenéis cómo hacer páginas web corporativas, e-commerce, membership sites, webs de afiliados, o sea, tenéis de todo. Vamos, paso a paso para que no os perdáis siguiendo la pantalla segundo a segundo para que al final logréis el mismo resultado que se obtiene al final del curso, ¿de acuerdo? Echadle un vistazo, ya sabéis que cada día hay nuevas clases. Hoy concretamente por la mañana tenemos la clase de eCloud para negocios, en la cual Emilcar, ya sabéis, el podcaster de España, nos cuenta cómo usar eCloud en la nube para trabajar en equipo, para presentaciones corporativas, todo este tipo de cosas. Está muy bien, echadle un vistazo. Y por la tarde, pues ya sabéis, curso de desarrollo en iOS con Swift, y vamos a ver fundamentos y frameworks, ¿de acuerdo? Que es lo base que necesitamos para montar nuestra aplicación para iOS. Muy bien, señores, pues ahora sí, ya dicho esto, echadle un vistazo, ya lo sabéis, boluda.com, más de 1200 vídeos, menos de un céntimo por vídeo, está muy bien, está muy bien. En fin, pues venga, ahora sí vamos a repasar el último caso que presentamos hace un par de semanas. Atención, porque ya oigo la música de Perry Mason que viene por aquí, y efectivamente estamos hablando de... el caso de la herencia online. Efectivamente, el caso de la herencia online, en la que recordemos que una viuda hereda un negocio un poco bloqueado del que no sabe nada, ¿de acuerdo? Esto empezó, esta mujer se puso en contacto conmigo, vamos a hacer un repaso rápido, con 67 años, y me comunica, bueno, pues que su marido con 70 años había fallecido hacía un tiempo, y que él tenía un e-commerce de temas de miniaturas, ¿de acuerdo? De, bueno, pues ya sabéis, casitas, yo qué sé, como de muñecas pequeñas, barquitos, yo qué sé, pues trenes, todo este tipo de cosas, que es todo un mundo, ¿de acuerdo? Él tenía este negocio, siempre lo había llevado él, vivían de ello, tenían una gran parte de los ingresos de este negocio, ambos estaban jubilados, efectivamente ella tenía su pensión de jubilación y ahora de viudedad, bueno, lo estaban tramitando en ese momento y tal, pero claro, tenían que renunciar a una gran parte de ingresos. Entonces, el problema era que ella no tenía ni idea de nada, ni de las miniaturas, ni del e-commerce, ni de cómo llevarlo, ni de los números, ni de los proveedores que tenía, vamos, nada. Y el único hijo que tenían estaba viviendo en Estados Unidos y prácticamente sabía menos que ella, ¿de acuerdo? De todo lo que era el tema del negocio. Además, para más INRI, no tenían acceso al correo electrónico, ni al hosting, ni nada, porque claro, iba todo con passwords y no podían acceder. Facturación, estaba facturando este hombre entre 4 y 6.000 euros mensuales. Ojo, esto es facturación, no es margen, no son ingresos, es facturación. Pero bueno, quieras que no, pues tenía su pellizco porque tiene su margen, estas cosas. Entonces, ahora claro, tocaba plantear de nuevo, yo lo que os decía es, a ver, esto es un poco el análisis, la situación inicial, entonces yo os decía que el diagnóstico, podríamos decir que es un negocio que está en jaque. Y esto ocurre, a ver, ha ocurrido en este caso, pero podría ocurrir en muchos otros casos. O sea, alguien que tiene una especie de autoempleo del cual depende
depende él y más personas, pues puede pasar eso, que si esta persona falta, el negocio está totalmente en jaque. Si esto hubiera sido un poco más grande, que hubiera tenido, yo qué sé, no os digo ya un gerente, pero hubiera tenido 2 o 3 personas trabajando en esto, bueno, es relativamente fácil de llevar, pero el problema es que lo llevaba todo él, era todo el céntrico, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro, en el momento en el cual esta persona falla, todo el negocio está en jaque. Entonces, os pedía estrategia un poco y plan de acción. Ya os ubicaba un poco y os decía, a ver, las grandes alternativas que se planteaba la señora era, primero, dejarlo todo. Simplemente decir, pues es que no sé, pues lo dejo y ya acabará petando, ¿no? Porque el hosting algún día dejará de pagarse, la web dejará de estar ahí, pero claro, también era, aunque quisiéramos pararlo, se tenía que parar todo de una forma profesional. No podías decir, bueno, lo que digo, ¿no? Dentro de un año el dominio quizás no se va a renovar o el hosting va a dejar de pagarse o le voy a decir al banco que deje de pagar esto y voy a estar durante un mes recibiendo, por ejemplo, pedidos, la gente se va a cabrear porque no me llega el pedido. Bueno, claro, no era plan. En caso de dejarlo, se tenía que dejar profesionalmente, o sea, se tenía que cerrar bien la web, hacer devoluciones de dinero y evidentemente contar con el gran coste de oportunidad que es esto, porque esto es una pasta que te dejas, ¿de acuerdo? O que dejas de ingresar, mejor dicho. Por otra parte, otra opción era venderlo a alguien. Pero claro, una vez más, ¿cómo lo vendes? ¿Cuándo lo vendes? ¿Por cuánto lo vendes? Claro, tienes un negocio, es dificilísimo. Esto tengo un programa, un episodio dedicado únicamente a cómo valorar un negocio online para venderlo y dónde venderlo, ¿no? Bueno, pues algunos habéis buscado, habéis indagado un poco y me habéis propuesto ese tipo de soluciones, que lo veremos, ¿de acuerdo? Pero no es fácil vender un negocio online, porque, vamos, si ya es difícil saber qué pedir por un traspaso de un negocio a pie de calle, imaginaros un negocio online que es todo virtual, ¿de acuerdo? En fin, ahí quedaría el tema. Y finalmente, la tercera opción y la última sería seguir con ello, ¿de acuerdo? Pero una vez más, ¿vale? Seguir con ello, pero ¿cómo? Esta señora pues ya tiene sus 67 años, o sea, ¿cómo es que se pone ahora a aprender temas de miniaturas? ¿Cómo lo hace? ¿De acuerdo? En fin, pues esto era un poco la situación que yo os decía. A partir de aquí, vamos a ver ahora ¿qué es lo que se hizo? Bueno, para empezar, lo más difícil de todo, que era tomar la decisión. Finalmente, después de estarlo comentando, valorar las jugadas y tal, las diferentes opciones, la señora decidió venderlo. ¿Vale? ¿Por qué venderlo? Bueno, básicamente porque no veía cómo tomar el relevo. O sea, es que no se veía ella ni vendiendo miniaturas, ni lo conocía. Para ella era todo un dolor de cabeza y además la opción de buscar a alguien para que lo llevara, quieras que no, también es complejo, porque es como, claro, tienes que pensar, a ver, que tenían beneficio y estaba muy bien para ellos, pero si al final de ahí lo que salía era un sueldo y pico, pues claro, para todo el trajín y toda la complicación para pagar a esa persona un sueldo, porque claro, si alguien lleva todo el negocio, una especie de gerente tiene que tener su sueldo. Y el pico, quedárselo ella, al final era, es que voy a tener que estar pendiente, va a ser un dolor de cabeza y más vale venderlo. Para derivarlo a alguien que lo haga todo, pues simplemente escucha, mira, lo vendo y me lo quito de encima, ¿de acuerdo? O sea que lo primero fue optar por la estrategia, en este caso, vender. Bueno, muchos de vosotros ya lo habéis dicho, porque ya habéis visto la situación, esa señora pues que no se enteraba del tema, que lo que quería era tener los mínimos problemas posibles, etcétera. Vale, esto está muy bien, decisión tomada, pero claro, ahora, ¿cómo lo hacemos todo esto? Porque lo vendamos o no lo vendamos, lo primero que tenemos que hacer es, primer punto, vamos a ver 4 puntos clave entre estrategia, plan de acción y tal. Primer punto, tomar las riendas de la situación. O sea, vale, esto está descontrolado. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, pues lo primero es, tenemos que hacernos con el control, técnico de la página web. ¿Cómo? Bueno, pues la forma en este caso más, y yo creo que la única, era contactar con el hosting. O sea, ponerse en contacto con el hosting. Además, bueno, yo por temas de trabajo ya conozco los... y bueno, de hecho, he entrevistado aquí a varios directores y tal de hostings, pues contarle la situación. Mira, escucha, esta persona ha fallecido, es la que tenía el acceso a todo, era una persona que era la única que trabajaba en todo esto, con lo que ahora, bueno, pues tenemos este tinglao montado a ver cómo podemos solucionarlo. Entonces, claro, 1000 trámites de burocracia, la orden de defunción, demostrar esto, lo otro, la viuda, bueno, todo, porque claro, es dificilísimo poder acceder a todo esto. Pero finalmente, cuando ya se vio que sí, que correcto, que era todo como indicábamos, pues pudimos acceder al hosting. Luego de acceder al hosting, pudimos acceder al correo electrónico y a partir del correo electrónico, pues ya pudimos resetear contraseñas, nos hicimos un poco con el control de la situación, ¿de acuerdo? Porque, claro, esto ocurre también en temas de redes sociales. Claro, en las redes sociales también pasaba. Teníamos que comentar algo en las redes sociales, acceder. Claro, una vez ya teníamos el correo, entonces sí, cambiando passwords. Además, tenía preguntas de seguridad que tuvimos que solucionar con la
con ella, con la señora, porque las preguntas de seguridad ya sabéis cómo son, de temas de ¿cuál fue tu primer profesor? No sé qué, y había algunas que no sabía. Bueno, fue apoteósico, pero finalmente lo conseguimos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tuvimos control, lo primero que tuvimos que hacer es comunicar. Comunicar, vamos, pero a todo el mundo. ¿Por qué? Porque había ahí un tinglado montado que no veas. Entonces, ¿cómo lo hicimos? En redes sociales, en la página web con un aviso. A ver, tampoco dimos detalles, pero dijimos que por temas personales estaba todo congelado, que les informaríamos, la gente que había, bueno, no aceptábamos nuevos pedidos, la gente que tenía los pedidos hechos se les devolvía el dinero, se les informó que sí, que no sufrieran, que ya les avisaríamos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para parar un momento el tema, ¿no? Pero claro, en el momento en el cual paras un negocio, entonces, y lo quieres vender, tienes que ser rápido, porque claro, si paras un negocio, deja de facturar, y si deja de facturar, luego el traspaso va a ser mucho más difícil, ¿de acuerdo? Es por eso que normalmente cuando se traspasa, o sea, el típico bar que se traspasa está en funcionamiento mientras tienen el cartel, porque en el momento en el cual lo cierras, vamos, estás matando el traspaso seguro, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os digo, colocamos avisos en todas partes, redes sociales, página web, etcétera. Claro, el tema de las redes sociales, todas las redes sociales una a una, avisando, etcétera. Bueno, esto está muy bien, ya hemos tomado las riendas, ya hemos frenado el tema, ya no nos vamos a pegar la gran leche. Pero ahora, claro, ¿cómo lo vendemos esto? Y además considerando que acabábamos de congelar las órdenes y que si alguien iba al negocio, a la página web, veía ahí un aviso que decía que no se van a aceptar más pedidos. Entonces estábamos en un momento que necesitábamos actuar rápidamente. Bien, yo he comentado aquí varias formas de, por ejemplo, en el episodio 324, si vais a boluda.com/324, veis el caso de Flipa, que es una página web precisamente para vender negocios online. Si tú tienes un negocio online y lo quieres vender porque no lo quieres, dices, me lo voy a vender porque es que ya no, estoy harto, o yo qué sé, tengo 3 o 4 y voy a dedicarme más a esto, si lo voy a vender, bueno, pues esa sería una opción. Lo que pasa es que, bueno, como veremos luego, era un poco más complejo venderlo ahí porque Flipa es una página web más pensada en mercado norteamericano. De hecho, ya en el episodio 429, si vais a boluda.com/429, ahí yo ya propongo que alguien haga una especie de Flipa a la española, o sea, una página web para comprar y vender negocios online, también como idea de negocio, o sea que ahí está el tema. Bien, en nuestro caso lo que decidimos fue hacer una aproximación más artesanal. Es decir, la señora me dijo, mira, Joan, tú encárgate, busca un comprador, ¿vale? Bueno, busca un comprador y ahí lo dejo, ¿no? Como si fuera fácil. Pero bueno, en todo caso me encargó a mí que yo moviera los hilos porque, bueno, yo conozco gente que... No, claro, de este sector el problema, es cierto, mucha gente me contrata para que venda su negocio, ¿no? Que lo tienen funcionando y tal. Pero el problema es que tienes que buscar a alguien y esto era muy nicho, era muy concreto. Entonces, claro, yo no conocía a nadie del mundillo de las miniaturas. Prácticamente desconocía el sector en sí, ¿no? Ahora ya no, ahora ya soy bastante experto de estas cosas. No experto, pero al menos he aprendido muchísimo. Es lo divertido de este trabajo, ¿no? Que aprendes de muchos sectores. En fin, bueno, en el episodio 342, si echáis un vistazo en boluda.com/342, como veis, hoy hago muchas referencias a otros episodios porque he ido tocando estos temas. Hablo de cómo valorar un negocio online, en el caso que queráis vender alguno. Decir, bueno, ¿qué pido, no? ¿Cuánto pido? Bueno, pues aquí en este caso teníamos dos activos muy importantes. El primero eran los stocks. Es decir, se tenía que valorar los stocks de este hombre que tenía en la habitación, como os dije, a ver a cuánto subía esto, porque esto es, material para vender y esto tiene un precio. Ellos tenían sus cajitas, todo perfecto para vender. Y por otra parte, la cartera de clientes, ¿vale? Entonces, primero el tema de los stocks. Contar esto fue complicadísimo, porque claro, ¿cómo sabes lo que se corresponde? O sea, se tuvo que pagar a una persona, pues, además no estaban demasiado cerca de donde vivo yo, o sea, no podía yo ir a hacer esto. Se tuvo que pagar a una persona para que mirara entre todos los papeles, ¿vale?, las facturas y buscar las cajas, mirar los códigos, las referencias y poner precio a todo esto. O sea, hubo una persona que se pasó 2 días y medio encerrado en la habitación intentando hacer un puzzle de todo lo que había ahí. Claro, teníais que pensar que no es nada fácil porque había algunas facturas en los correos, algunas facturas impresas ahí en papel, algunas, claro, simplemente no había referencia y no se sabía exactamente, se tenía que mirar a través del albarán que era. Bueno, fue un caos. Claro, esto, si este señor hubiera estado ahí, pues lo hubiera dicho y vamos, en una mañana lo tienes hecho. No, esto es lo otro, esta caja es de esa factura y claro, es un momento, pero cuando no lo sabes
Es complejísimo, a no ser que lo tuviera, evidentemente, todo preparado, todo informatizado, todo documentado, pero no era el caso, ya os lo digo. Bueno, después de 2 días y medio, se llegó a la cifra de 22.000 euros. No está mal, 22.000 euros en stock, ¿de acuerdo? Ojo, esto es precio de coste, O sea, las facturas que se llegaron al final había algunas cosas que no se encontró factura, pero eran muy parecidas a otras y se puso el mismo precio porque es que si no era de locos, Bueno, pues se llegó a la cifra de 22.000 euros de material en stock. Vale, perfecto. Esto no es precio de venta, esto es precio de compra. Vale. Y por otra parte, el otro activo, como os decía, es la cartera de clientes. ¿Y en qué consiste la cartera de clientes? Bueno, básicamente es lo que ingresas cada mes. En este caso, como ya comentamos, entre 4 y 6.000 euros. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo vender un negocio que no está ingresando nada o que va a menos, que un negocio que está creciendo, que un negocio que está ingresando mucho, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, en realidad, estos son los ingresos. Lo que se tenían que hacer eran números, es decir, a ver, de aquí cuánto está saliendo, en realidad, de beneficio. O sea, si pagamos todos los stocks, porque claro, esto es compra-venta, entonces hay un margen, etcétera. Finalmente llegamos a la cifra de unos 2.000 euros mensuales, ¿vale? O sea, netos estaban sacando más o menos unos 2.000 euros mensuales. Dependía mucho de muchas cosas, porque en Navidad eran prácticamente 5.000 euros, un poco más, y en otras, por ejemplo, en verano bajaba muchísimo y apenas llegaba a los 1.000 euros. Pero más o menos, hicimos un promedio, iba sobre unos 2.000 euros mensuales de beneficios que tenía este e-commerce de tema de miniaturas. 2.000 euros mensuales de beneficios son 24.000 euros anuales. ¿Y por qué lo paso a años? Porque ahora es el momento, y esto lo comento en los podcasts que os he comentado, en los episodios, el momento de la negociación. La negociación, ¡buah! Tengo pendiente un monográfico, o casi mejor dicho, un curso entero de negociación. ¿Por qué? Porque es un tema apasionante, lo tengo bastante bien encarrilado. Tengo unas 5 unidades ya prácticamente perfectas, pero no sé, voy a intentar a ver si lo puedo sacar en el próximo ciclo de cursos, pero no lo puedo asegurar, Me lo habéis pedido mucho, pero vamos, es un mundo apasionante, Vamos, se disfruta muchísimo negociando, pero claro, es muy complejo porque si buscáis y decís, a ver, traspasos, ¿cómo se valora un negocio? No sé qué, ya os digo, esto lo comento en el episodio 342, más a fondo, pero depende de 1.000 cosas. Y la negociación es una de ellas, ¿no? El poder de negociar. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene menos poder? Si hay prisa o no hay prisa para cerrar eso. Bueno, todo este tipo de cosas, vamos, va a cambiar completamente el resultado que saques, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hago este cálculo anual? Porque ahora, teóricamente, tocaría, según los libros y los manuales, tocaría multiplicar estos 24.000 euros de beneficios anuales por un número determinado de años, que normalmente va de 3 a 5. Pero claro, esto, a ver, está muy bien para un libro, pero no es la realidad, no se adapta a la realidad. Está bien para tener un baremo, una pauta, y tú dices, vale, esto es un número y lo tengo en consideración, pero a partir de aquí, no es lo mismo un negocio que, por ejemplo, ha empezado facturando 1.000 euros al mes, ha ido creciendo y lo estás vendiendo cuando está a 5.000 y ves que cada mes ha ido a más, que un negocio que está estancado. Que un negocio que va a menos, que empezó con 5.000 y ahora está 1.000, claro, vosotros pagaríais lo mismo por un negocio, imaginaros que vienen 3 negocios que están facturando 5.000 euros al mes, ¿vale? 5.000 euros al mes. Y dices, bueno, pues más o menos pagaría lo mismo. Pero resulta que investigando descubrís que uno empezó con 1.000 euros y ahora ha ido más y ahora está a 5.000. El otro empezó con 5.000 y se ha quedado estancado en 5.000. Y el otro empezó con 50.000 y ahora está a 5.000. ¿Pagaríais lo mismo aún? No, ¿verdad? O aún os diré más. Imaginaros que uno, cualquiera de los tres, pues tiene 3 años de historia. El otro tiene, no sé, 15 y el otro tiene 4 meses. ¿Pagaríais lo mismo? No, ¿verdad? Claro, porque uno decís, ostras, es que este se ha mantenido 15 años, está estable y es interesante. En cambio, este otro, por ejemplo, que hace 4 meses que empezó con 50.000 y ahora está a 5.000. Ha habido un bajón, igual fue una moda pasajera. Claro, todo esto se tiene que considerar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, claro, si esto lo multiplicáramos, pues claro, quedarían si fuéramos unos 3 años, pues quedarían 72.000 euros, 5 años, que sería el intervalo de 3 a 5 años, 120.000 euros. Vale, pues estos son los números, pero a partir de aquí, esto es muy bonito, pero ahora a ver quién lo quiere esto, porque esta es otra. Otra de estas variables de la negociación es la oferta y la demanda. Claro, si tú tienes un producto un negocio que está yendo muy bien, que todo el mundo lo quiere comprar, vas a poder pedir mucho más. Si es un negocio muy nicho, muy específico, muy concreto, que no lo quiere la gente porque es que vas a encontrar 4 compradores justos, claro, no es lo mismo tú poner algo a la venta que lo quieren comprar 40 que lo quieren comprar 2. No tiene nada que ver.
¿de acuerdo? Y de 2 o 1, porque a veces pasa esto, entonces, claro, no tienes negociación ahí, ¿eh? Bueno, pues lo primero que hicimos fue, claro, necesitamos buscar un comprador, ¿vale? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, pues empezamos con Facebook, pusimos anuncios en Facebook por temas de, evidentemente, por temas de intereses, vimos gente que le interesaba a todo el mundo de las miniaturas y tal, y pusimos ahí un anuncio. También, por otra parte, en webs de traspasos de negocios. Bien, el resultado fue infame, fue horroroso, o sea, muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque la página web de traspaso de negocios estaba más enfocada al tipo de negocio de comercio a pie de calle, una tienda, este tipo de cosas, bares, todo esto. Y ahí prácticamente no llegó nada y los que llegaron, pues nada, o sea, no tenían, es que, pues yo qué sé, no tenían ni interés, no sé ni por qué lo mandaron. Y por otra parte, el tema de Facebook, mucha gente, pero sobre todo eran curiosos, o sea, a la que empezabas a preguntar y tal, bueno, no tenían ni el dinero, bueno, fue muy mal en general. Entonces pensamos, bueno, otra aproximación, en lugar de ir a personas que no conocen este negocio, vamos a preguntarlo a los propios clientes. Primero pusimos un anuncio en la propia web, ¿de acuerdo? O sea, en la propia página web, pues un aviso donde había el aviso de no vamos a tomar ahora más pedidos, no vamos a devolver el dinero a los últimos pedidos hasta que se solucione el tema. Ahí eso ya lo quitamos porque estaba toda la gente avisada y tal, y pusimos el anuncio de se traspasa, ¿vale? Y por otra parte, y esto fue, vamos, la mejor decisión porque esto funcionó muy bien, se hizo un newsletter, ¿de acuerdo? Se hizo un newsletter a todos los que habían sido clientes en algún momento anunciando pues lo que pasó, ¿de acuerdo? Que ya os digo, tampoco entramos en detalles, temas personales, etcétera, etcétera, que este negocio se traspasaba. Y evidentemente dando algunos datos, pues mira, estos son los ingresos, etcétera, etcétera, a ver si estáis interesados y tal. Bueno, pues finalmente vimos en el botón adecuado, porque estas cosas ya sabéis que a la primera es muy difícil, entonces tienes que ir probando hasta que dices, ahora sí. Ahora con el anuncio se recibieron ni más ni menos que 23 solicitudes en 48 horas de gente interesada, ¿eh? Muchos, a ver, había muchos que eran curiosos, ¿eh? Una vez más, esto sí, lo tenemos todos, ¿eh? La curiosidad ya se sabe, ¿no? El efecto curioso cuando vas por la autopista que dices, hostia, ¿por qué estamos parados? Seguro que ha habido algún accidente o tal, y cuando llega resulta que el accidente está en el otro sentido, ¿no? En la otra parte de la mediana, pero la gente se para. Bueno, pues esto un poco pasa también, ¿eh? Cuando vimos el caso de cómo vender una casa a través de marketing online, pues también vimos que había mucha gente que llamaba y que se interesaba solamente por curiosidad, Bueno, había muchos de estos, pero entonces lo que hicimos fue repasar también los datos de esos clientes, y claro, vimos que había algunos de estos interesados que habían comprado mucho, o sea, que prácticamente eran, bueno, evidentemente eran coleccionistas, pero quizás tenían un nivel tan alto que podían entrar en el negocio de compra-venta, y concretamente había dos que hicieron ofertas, que estaban muy interesados, que vimos que habían comprado una barbaridad a la tienda. Y bueno, pues empezamos a cruzar correos arriba y abajo, incluso uno, que es el que finalmente se lo quedó, vino a ver los stocks, cómo estaba, ¿no? Dijo, yo es que tengo mucho interés porque justamente estaba pensando en algo así, era una persona que se había gastado, ya os digo, mucho dinero en este e-commerce, y esto en este e-commerce, pero imaginaros en otros, ¿no? Bueno, el caso es que incluso manifestó el hecho de decir, bueno, yo estoy muy interesado, tengo alguna oferta que hacer, pero también me gustaría ver estos stocks que decís que tenéis, etcétera, etcétera, ¿no? Y vino efectivamente a la casa de esta señora, estuvo mirando los stocks, le dijimos cómo habíamos hecho la valoración, había alguna cosa que se podía retocar y tal, y al final se llegó a un acuerdo. Fue un acuerdo de 60.000 euros más stocks, ¿de acuerdo? A ver, esto es mucho, esto es poco, bueno, en total, evidentemente más los stocks, que al final se bajó un poco el precio, 2.000 euros menos de lo que habíamos calculado, y se quedó finalmente en una cifra redonda de 80.000, ¿de acuerdo? O sea, 60.000 de la cartera de clientes más 20.000 de los stocks, que en realidad eran 22.000 lo que habíamos valorado, pero bueno, ya sabéis que estas cosas de negociación van como van. Como digo, esto es mucho, esto es poco, depende. Claro, tú dices, hombre, Joan, si nos has dicho de 3 a 5 años, como mínimo deberíais haber pedido 72.000 euros, que son 3 años, hasta 120.000. Sí, claro, esto es la teoría. Por eso os decía, esto está muy bien, en un libro pues te dirán multiplica por 12 los ingresos mensuales por 12 y por 3 o por 12 y por 5 y este intervalo. Y menos de esto no lo aceptes porque estás perdiendo dinero. Ya,
esto es un libro, y esto es una regla de 3 que es muy bonita, pero después está la realidad, ¿vale? ¿Qué es lo que os decía? Oferta y demanda y negociación. O sea, busca a alguien que te compre esto. A ver quién es el guapo que encuentra a alguien que te compre esto. Y, ojo, considerando que esto era un punto que teníamos, flaco, pero muy importante, el hecho que teníamos la tienda cerrada, que no estábamos entrando pedidos. O sea, desde que pasó todo esto, entre pitos y flautas se fue a un mes y pico. Un mes y pico cerrado, claro. O sea, la gente dejaría de venir al final. Entonces, claro, entre una cosa y la otra, pues mira, se hizo esta rebaja de los stocks, se aceptó esto, que son menos de 3 años, pero ojo, está muy bien porque es más de un año de ingresos, pero había estabilidad en el negocio, esta persona conocía bien lo que estaba haciendo y finalmente optó por esto. O sea que finalmente, pues como os digo, se vendió todo esto por estos 80.000 euros. Estaba muy bien, evidentemente la señora quedó encantada de la vida, ¿no? Le supo un poco mal porque era una cosa que su marido pues le hacía mucha ilusión y lo hacía con mucho cariño y tal, venderlo en parte quedó un poco triste, ¿no? Pero claro, es que ella realmente, cualquier otra cosa, si ella hubiera sabido, pues lo hubiera podido hacer, pero como era una cosa, un hobby que ella nunca había compartido, que, a ver, le gustaban las miniaturas, y decía, ay, sí, qué bonito y tal, pero, ella lo hubiera acabado estropeando, lo decía ella, es que yo lo hundiría y sería aún peor. Con lo que, perfecto, entonces esta persona, incluso a ella le hace ilusión porque se conserva el nombre del dominio, la marca y todo, no se ha desmontado ni se ha absorbido por otra empresa ni nada, sino que sigue funcionando, o sea que todo esto, perfecto, ¿de acuerdo? En fin, pues ya está, hasta aquí el caso de hoy. Me ha parecido interesante porque es un caso distinto, es un caso de compra-venta, es un caso en el que vemos qué pasa cuando una persona fallece y cómo gestionar todo esto. Si queréis, porque algunos me lo habéis pedido a raíz de la presentación del caso, podríamos hacer un día monográfico hablando de qué pasa cuando alguien fallece, qué pasa con las redes sociales, qué pasa con los accesos, con los passwords, etcétera, ¿no? Todo esto y qué posibles soluciones hay a priori, etcétera. Si os interesa, pues me lo decís y os lo preparo, ¿de acuerdo? En fin, señores, pues nada, espero que os haya gustado este curioso caso. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por suscribiros a los cursos, porque hacéis todo esto sostenible. Y muchas gracias por estar ahí, al otro lado, porque sin vosotros esto no sería posible. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana a las 7:07 en pleno ciclo de analítica web. Hasta entonces, muy buenos días.